Hola, buenas tardes. Volvemos a la carga en esta sesión del segundo día de Congreso, eh, contando con la gran Val Flores. Yo tengo que agradecer sobre todo a la organización del Congreso que me haya dado la oportunidad de ser tu moderadora, Val. Soy una gran admiradora tuya. Eh, Así que te damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Suponemos que en Argentina estás más fresquita que aquí nosotras, que estamos un poco acaloradas. Te doy una breve presentación. Val Flores es escritora y activista de la disidencia sexual lesbiana, feminista, prosexo, masculina, profesora en educación primaria, maestra apasionada por la teoría sin filiación académica, una trabajadora de la palabra seducida por la opacidad barroca y una feminista que hurga en los desechos de los discursos demasiado seguros de sí mismos. Se dedica a la escritura ensayística y poética y a la realización de talleres, performances como modos de intervención estético-política pedagógica. Actualmente está en la ciudad de La Plata, Argentina. Además, ha desarrollado numerosos proyectos activistas, integrante del grupo de activismo artístico-político de lesbianas feministas fugitivas del desierto en la ciudad de Neuquén durante el 2004 y 2008. También formó parte del equipo creador de Potencia Tortillera, archivo digitalizado del activismo lésbico de Argentina. Y además también tiene tiempo de hacer fascinantes publicaciones, entre las que se encuentran, o las últimas serían Tropismos de la disidencia del 2017, Ficciones pedagógicas, escrituras, sexualidades y educación junto a Agustina Peláez, Una lengua cosida de relámpagos, Romper el corazón del mundo, Modos fugitivos de hacer teoría. Me gustaría también mencionar que Val también tiene un blog que se llama Escritos Etéricos y que invitaría a la audiencia a que lo sigáis, puesto que es como un archivo de todas aquellas entrevistas, publicaciones, reflexiones o actos que muestran su ferviente actividad y compromiso con el activismo y la escritura. Entre ellas, por ejemplo, textos de este blog son lecturas obligatorias para mis estudiantes, tanto de educación primaria como de estudios de socioculturales de género. Entre ellas destacaría Interrupciones, Deseo, Pedagogía y Política, la heteronormatividad comparte de las condiciones de trabajo docente y No es fácil, pero es bello. Sin más, te doy la palabra, Val. Cuando quieras, tenemos 45 minutitos en los cuales podemos integrar también luego las preguntas que tengan los oyentes. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, por esa presentación, por poder tener un espacio acá para compartir reflexiones y experiencias en relación a la ESI. ¿Se escucha bien? Bien. Y aclarar que cuando digo ESI, digamos, es un acrónimo que usamos en Argentina para referirnos a educación sexual integral. Yo hice una breve presentación, a ver si me sale, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Bien. A ver si me sale ir compartiendo el texto que hice para hoy, que se llama ¿Cuál es el sueño sexual de la ESI? Escritura, poder e imaginación, e ir pasando algunas de las placas como para poder seguir la lectura, ¿no? Porque entiendo que a veces no resulta tan fácil. Bien. Empiezo con unas preguntas. ¿Qué imaginamos cuando imaginamos la ESI? ¿Qué tienen que ver nuestros sueños sexuales con ello? ¿Cómo se relaciona nuestra memoria sexual y corporal con ese sueño? ¿Cómo un sueño, cómo un sueño sexual puede alterar los imaginarios normativos que gobiernan nuestros cuerpos? ¿Cómo son los cuerpos que componen ese sueño sexual? ¿Qué prácticas corporales de lectura y escritura cultivan ese sueño sexual? ¿Hay gemidos en ese sueño sexual? Y en la escritura de ese sueño, ¿cómo retumban esos gemidos en el espacio áulico? ¿Cuáles son los sueños sexuales de nuestros estudiantes y de los docentes de la institución, de la comunidad educativa, del Estado?
¿Con qué sueños sexuales estamos comprometidos y comprometidas cuando escribimos? ¿Qué experiencias sensibles activa un sueño sexual que abra a otras posibilidades del imaginar, del desear, del nombrar, del celebrar, del follar? ¿Cómo un sueño sexual construye poder y escritura para imaginar una utopía política y pedagógica? Tocar suavemente los bordes de la especulación erótica en estas preguntas es un modo de torcer los hábitos del pensamiento sexual en nuestras prácticas educativas. Ensayar preguntas desde el pulso erótico de la creación y destrucción del saber, como una oportunidad para convertirnos en investigadores e investigadoras de nuestras propias prácticas pedagógicas, sexuales, genéricas, eróticas, escriturales. Hacer desvariar un poco la tiza, esa que dibuja y prescribe, que forma y deforma, como decía una maestra. Humedecer la tiza con las lágrimas de los deseos quebrados por el autoritarismo del género, con las salivas que contrabandean nombres para habitar los cuerpos por fuera de las normas, con el flujo viscoso y oloroso de los placeres sexuales, que solo encuentran diagnósticos, alertas y prohibiciones en las planificaciones pedagógicas. Humedecer la tiza para ablandar las aristas duras del pensamiento escolar, que busca una receta, un instructivo, una prescripción, un protocolo, un nombre correcto, para organizar los saberes de las sexualidades, los géneros y los deseos, que desbordan permanentemente todos los renglones y se mueven de formas ambiguas, contradictorias, confusas. Por eso me interesa pensar la ESI como una arriesgada aventura intelectual feminista y queer, desde una posición prosexo, como marco para problematizar la fuerza heterosexualizante de la cultura escolar y los supuestos antisexo que abonan las retóricas del peligro, la prevención y el riesgo como articuladores de las prácticas en relación a ESI. Una aventura de la sensibilidad que arriesga la imaginación como campo densificado de poder y hace de las prácticas de escritura un gesto capilar que puede desorganizar las tramas normativas que articulan nuestro pensamiento sexual. Es así que la ESI se presenta como un campo de problemas y de interrogaciones pedagógicas y políticas sobre los modos normalizados del pensar, del enseñar y del imaginar, modos que son cis heterosexualizados, generizados, racializados, capacitistas, adultocéntricos. Cuando se habla de ESI, se suele imaginar un programa que designa un modelo a aplicar, supuestamente dotado de una homogeneidad de formas y contenidos. No obstante, la educación sexual es un término que en la escuela designa un conjunto variable de prácticas y perspectivas que no responden a un diseño uniforme e incluso llegan a ser antagónicas y contradictorias entre sí. Aún así, fuera de los espacios curriculares de ESI, las sexualidades en la escuela se hablan y se hacen en todo momento y espacio, y es un asunto público y político, porque a cada momento estamos transmitiendo nuestras ideas acerca de las sexualidades, de las formas sociales y culturales autorizadas y sancionadas de vivir los géneros, de las habilitaciones y proscripciones de la moral que nos guía, de los prejuicios y estereotipos de las leyes de la normalidad. ¿Qué es un travesti? ¿Cuándo te diste cuenta que eras así? ¿Te sentís discriminada? ¿Qué se siente al ser lesbiana? ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Cuántos casos de intersexualidad hay? ¿Cómo le explico a mi hijo lo que son? ¿Quieren ser aceptados como minoría? Y así cientos de preguntas que atraviesan el espacio del aula, que nombran y producen la diferencia, las diferencias. Preguntas que exigen un saber, una revelación, una explicación, una confesión, pero también preguntas que exhiben un saber. Se sabe, porque se aprende, que la distancia como condición de impunidad e inmunidad para hablar del otro
no se enmarca en la respuesta, sino en la propia formulación de la pregunta. Pensar la educación sexual desde una pedagogía antinormativa implica reflexionar acerca de la heterosexualidad junto con el binarismo de género como regímenes de inteligibilidad de los cuerpos, es decir, como un modo hegemónico de conocimiento que modela nuestra interpretación de los cuerpos y forcluye la posibilidad de pensarlos y vivirlos de otra manera. Entonces, la provocación consiste más que en responder esas preguntas que alimentan asimetrías de poder y violencias epistemológicas, en abrir su núcleo duro que las organiza, es decir, repensar cómo la heteronormatividad estructura el propio conocimiento y las prácticas del conocer y del escribir que gestiona la escuela. En este desafío de la ESI como una pedagogía de desheterosexualización del saber escolar, no se trataría de enseñar qué es una lesbiana, una travesti, un o una trans, un gay, sino de desaprender las formas heterosexualizadas del pensar, del mirar, del sentir y del interrogar. Un trabajo que va articulado con la lucha contra el racismo, los privilegios de clase, los criterios de normalidad corporal y otras coordenadas de desigualdad social y erótica. Si los modos de hacer son políticas de conocimiento y las políticas de conocimiento suponen modos de escribir, las relaciones entre ese y prácticas de escritura me siguen provocando preguntas que no persiguen una respuesta como comprobación, sino que operan como procedimiento poético-político que intenta deshacer la inhibición del movimiento de las palabras, producida por los requisitos de los formatos ortodoxos de la documentación escolar. Desheterosexualizar nuestras prácticas pedagógicas es también interrogarnos por la escritura como una política sexual que participa del aparato discursivo y material que organiza nuestras ficciones somáticas y economías afectivas, ensalivando una pregunta que no se articula de forma universal ni definitiva, sino de forma situada y contingente. ¿Qué le pasa a nuestras palabras cuando el sexo se hace presente en el aula? ¿Qué le hace el sexo a nuestras palabras docentes? ¿Cuánto del conocer en el espacio escolar supone ignorar nuestro espacio corporal? ¿Cómo se escriben o no se escriben sexo, follar, identidad, deseo, afecto, placer, éxtasis en nuestras prácticas educativas con niñes? ¿Qué legados de placer transmitimos a nuestros estudiantes en las escrituras escolares? ¿Cómo no volverse cómplices de legados de disciplinamiento sexual con nuestras escrituras docentes? ¿Se puede seguir escribiendo bajo las lógicas de la transparencia, la claridad y la no contradicción si queremos desaprender las normas sexuales y de género? ¿Qué corpus de escrituras se vuelven ilegibles en el espacio escolar, así como ciertos cuerpos se vuelven ininteligibles? ¿Hay deseo de qué escrituras en las escuelas? ¿Hay deseos o no deseos sexuales en nuestras escrituras áulicas? ¿Se puede ensanchar nuestra imaginación sexual si no interferimos los modos binarios de escritura escolar? Nuestras escrituras como docentes, ¿colaboran o no colaboran con la industria sexual del sexo o del no sexo? ¿Molestan las escrituras atentas al movimiento y a las preguntas y no a una definición? Tanto como incomodan las identidades sexogenéricas que se vuelven intraducibles ante el imperativo taxonómico escolar. ¿Cómo desautomatizar los hábitos del escribir bajo los mandatos de la evaluación? ¿Cómo se erosiona la pensabilidad cuando se pacifica el conflicto que significa todo proceso de conocer y desconocer? ¿Cómo respiran nuestras palabras excitadas en los textos escolares? ¿Cómo las escrituras escolares construyen una disposición afectiva hacia lo fácil, ordenado y limpio en las prácticas corporales de pensamiento? ¿Qué tacto practican nuestras escrituras?
¿Cómo hacer escrituras y escuchas que pongan en primer plano el placer como forma de conocimiento? ¿Cuál es la sensación térmica de las escrituras escolares? ¿Cuándo una escritura o una lectura esteriliza las heridas? ¿Cómo las escrituras escolares son una tecnología que nos hace docentes sexuados o no sexuados? ¿Cómo las escrituras escolares son escenarios de desaparición de cuerpos y deseos? ¿Cómo los formatos escriturales educativos son confabulaciones perceptivas que vuelven interdicto el desacuerdo y el disenso, dimitiendo de todo rastro de ambigüedad, fragilidad, vacilación, matiz o descalce? ¿De qué manera tácita nuestros legados escriturales se hacen legados sexuales? Estas preguntas, como una artesanía erótica para encender la alquimia pirotécnica de un pensar entre lenguas y prácticas, buscan activar la imaginería corporal y escritural de las prácticas de ESI. Si toda tecnología de género es a su vez una tecnología de escritura, la normalización escritural tiene efectos somáticos al reactualizar la matriz binaria que atraviesa el pensamiento pedagógico. Por eso, entreabrir una alteración de la escritura en sus modos de organizar los cuerpos y los afectos implica producir infracciones en las escrituras educativas como modo de desorganización sexual. Habiendo participado de diferentes instancias de escritura con docentes que buscan reponer sus experiencias áulicas de ESI, en general nos encontramos que en los textos queda aplastada la dimensión sensible de las situaciones, despojadas de conflictos, preguntas, dudas, de esa trama de afectaciones que tejen los conceptos cuando se mueven entre los cuerpos, más que en su estabilidad analítica. Una experiencia más cercana a una planificación programática con descripciones que borronean la frecuencia cardíaca en su arritmia provocativa, subsumiendo la escritura bajo la lógica de la armonía o del éxito educativo. Aparece un lenguaje desexualizado e higienizado para contar los movimientos, gestos y prácticas que se ponen en juego. De esta manera, la experiencia se convierte en un tema, con las operaciones de desimplicación subjetiva y distancia corporal que ello conlleva, desapareciendo las vibraciones del cuerpo, ahí donde se inscriben la capilaridad del poder y del deseo. Así, la escritura de una experiencia de ESI, convertida en un tema, pierde su condición de afecto pensante o de materia sensible que insiste en el pensamiento corporal como ejercicio de saber y no saber. Entonces, pensar el lenguaje como desgobierno escritural es parte de un afán por investigar una escritura no binaria, sumergiéndonos en las tramas capilares de nuestros textos donde anidan esas formas dicotómicas de pensamiento. Una indagación frágil y vulnerable que busca reinvestir la politicidad de las palabras como relaciones que organizan y desorganizan nuestros imaginarios, y a la vez como prácticas que hacen y deshacen cuerpos y se asoman a una sensibilidad pedagógica que hace del tambalear una tarea epistemológica. Hacerse una lengua de la pregunta para abrir a pensar en qué lengua o en qué lenguas contamos y nos contamos la ESI. Porque componer gestos de inadecuación al poder es desarticular las pedagogías informales de la escritura que normalizan nuestros cuerpos. Es hacerle espacio y tiempo a escrituras que interrumpen los legados de desimplicación y distanciamiento para hacer existir nuestras prácticas. Escrituras que no hacen temas, sino que se vuelven experiencia viva, curiosa y asombrosa de una materia sensible como es la ESI. Desheterosexualizar la lengua de la ESI como un entrenamiento imaginativo para legados sexuales que no cancelen el conflicto inherente a todo proceso de conocimiento, que no higienice las turbulencias del lenguaje, que no anestesien nuestras heridas bajo las gramáticas estatales del reconocimiento,
que son necesarias, pero que no anulan nuestra imaginación visionaria. Porque cada palabra es una prueba, nos dice Gloria Anzaldúa. La capacidad de resistencia o no, la capacidad de resistencia o al contrario, la sumisión a un control, se deciden en el curso de cada escritura. Desheterosexualizar la lengua de la ESI requiere expandir el lenguaje pedagógico como actividad erótica, reinventando las condiciones mismas de las preguntas y las palabras que heredamos. Y ahora quisiera compartirles una serie de preguntas que fueron como una guía para un grupo de docentes, para el cual me convocaron a hacer un taller. Estos y estas docentes habían relatado sus experiencias en relación a ESI a partir de una convocatoria que había realizado la Dirección de Inclusión Educativa, que es un órgano de la Universidad Nacional de La Plata, y había convocado a estos y a estas docentes a escribir sus experiencias de ESI. Yo no participé de esa convocatoria, porque acá hubo dos problemas. Por un lado, la convocatoria, que era una convocatoria muy formal, a escribir las experiencias de ESI, y por otro lado estaban los textos de las y los docentes sobre sus experiencias, y a mí me convocan para leer esos textos y para impulsar un taller de reescritura de esos textos, porque ¿qué sucedía? Un poco lo que estaba diciendo recién, quedaba aplanada la dimensión sensible de esas experiencias y quedaban convertidas esas escrituras en meras descripciones del desarrollo curricular de las distintas temáticas, ¿no? Entonces, un poco compartirles lo que se me ocurrió a mí para hacer circular en relación a esas escrituras, compartir con esos y esas docentes, pensando la escritura como experiencia viva del hacer pedagógico para repensar esas escrituras, ¿no? Y que recuperaran esa condición de experiencia viva del hacer. Entonces, compartí esas preguntas, cómo se despliegan las decisiones que dieron vida a la experiencia, en lo conceptual, en lo afectivo, lo subjetivo, lo metodológico y lo didáctico, qué relaciones entre sexualidades, géneros, deseos, cuerpos y espacios se propuso desbaratar esa experiencia pedagógica, aparecen los límites y umbrales de variación en la descomposición de esas relaciones. ¿Qué preguntas pedagógicas y personales como docentes excitaron esa experiencia escolar? ¿Cómo están implicadas en la escritura las sexualidades y géneros, en el cruce de otras diferencias, como clase, raza, capacitismo, etcétera, de los docentes que escriben y a su vez de los estudiantes protagonistas de la experiencia, ¿no? ¿Qué lugar ocupan las sensaciones y prácticas de placer en esa narrativa? ¿Qué preguntas se abrieron en el transcurso de la experiencia tanto en docentes como en estudiantes? ¿Qué identidades sexuales y de género se mencionan a lo largo del escrito? ¿Hay lugar para preguntas inesperadas en el relato y para lo no imaginado? ¿Hay lugar para el no saber docente? ¿Cómo aparecen las conversaciones apasionadas que se abrieron durante la experiencia, que no son ni armónicas ni consensuales? ¿Nuestras escrituras confían en la creatividad y pensamiento de los estudiantes? ¿Cómo se da existencia o no al miedo, a la incertidumbre, al temblor, el sudor, la vergüenza, la contradicción? Es decir, a las múltiples afectaciones que provoca el abordaje de estas experiencias sensibles en tanto afectos pensantes. Hay un uso de un lenguaje rico y profuso en texturas, emociones, imágenes sensoriales, relaciones espaciales para reponer los climas afectivos del encuentro. El título del texto asume la singularidad de la experiencia, así como la interpelación que lo organiza, o es tan general que serviría para cualquier otro trabajo. Bueno,
hasta aquí, nada, compartir esas relaciones entre ESI y prácticas de escritura, y me parecía interesante traer estas últimas preguntas que surgieron en el marco de un taller de reescritura de los textos docentes. Wow, Val, muchísimas gracias por compartir esta poderosa reflexión sobre la ESI. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, sabéis que lo podéis hacer a través del chat o incluso levantar la mano. Dejamos unos segundos para que a ver si alguien se anima. De momento, Val, solo te dan las gracias. Comentarios como fantástico el poder de la escritura. Muchas gracias por la hermosa reflexión. Una gran fuente de inspiración. De momento solo llegan halagos y cumplidos. Nos has hecho tú más preguntas que, por lo visto, los que te vamos a hacer a ti. Si alguien también se atreve. Por ahí también se podría intercambiar de qué les pasa a quienes están ahí participando, qué les pasa con sus propias escrituras en las instituciones educativas, ¿no? Porque yo si alguien me quiere interrumpir, adelante, pero yo sí quiero hago un comentario a Val. Yo me he sentido totalmente identificada, ¿no?, con todas las prácticas que vas diciendo, como la narrativa pedagógica parece que sea incorpórea, parece que venga de Urano, que sea un elemento gaseoso, y por tanto creo que este último set de preguntas que nos has puesto encima de la mesa debería como guiar cualquier narrativa pedagógica, ¿no?, cualquier escrito pedagógico. A mí me gusta mucho algo que también menciona, una idea que es muy tuya y que de alguna forma también estaba aquí, ¿no?, que las lógicas educativas son muy prescriptivas, ¿no?, y tienden a darnos este lenguaje aséptico y que pueda ser universalizable y que valga para La Plata, para Barcelona y que valga para todas partes, y que en cambio en contra deberíamos tantear en lugar de prescribir. Esto es una frase muy tuya, ¿vale? Tantear en lugar de prescribir, y nos invitas a hacer un ejercicio que, como tú llamas, de ciencia ficción pedagógica feminista queer disidente. Y me ha parecido que este set de preguntas ya lo es, ¿no? Cómo deconstruir esa narrativa y cómo atreverse a saber aquello que todavía no está escrito allí. No sé, una pregunta en concreto, pero cuando trabajabas con estos profesores que habían, ¿no?, participado en este proyecto, cuando les presentabas ese set de preguntas, ¿cuáles eran sus reacciones? Es decir, ¿lo veían como algo fácil de contestar, que jamás se habían planteado? ¿Cómo dar respuesta? Porque, ¿no?, entre nosotras lo podemos entender, etcétera, pero cuando se lleva a materializar ¿no?, esta idea, nos encontramos con muchísimos problemas precisamente por esas lógicas que guían la pedagogía, ¿no?, esas lógicas pedagógicas más hegemónicas. Sí, acá, por un lado pasó que las propias compañeras que me convocan a hacer el taller les invito a reflexionar sobre la convocatoria que habían hecho a los docentes, que era tan formal que también creaba un marco demasiado normalizador para esas escrituras, sabiendo todos los supuestos que nos operan en los formatos escriturales dentro de las instituciones, que para intervenirlos necesariamente hay que explicitar y desplegar ciertos sentidos. Entonces, como las propias compañeras que hacen la convocatoria a estos y a estas docentes a escribir, asumen, digamos, ese condicionante que provocó la convocatoria. E incluso empiezan a repensar ellas son quienes están compilando el libro y estaban haciendo la introducción y quedan sumamente interpeladas para esa introducción que estaban haciendo y la empiezan a rearmar. Y por otro lado, para los docentes, cuando nos juntamos ese día en el taller, sucedieron como varias cosas, como docentes que nunca habían pensado, digamos, estas preguntas y la posibilidad de que justamente que aparezcan
no sé, todos esos matices que nos atraviesan, todas esas vibraciones, todas esas oscilaciones, incluso el lugar para el no saber del docente, o todas las preguntas que van apareciendo en el transcurso de la experiencia y que quedan totalmente por fuera en los textos, que asumen ese formato más académico, pero académico en términos totalmente descorporizado, como vos decías, ¿no? Por un lado, a los docentes les pasó eso, docentes que de algún modo eso lo tenían presente, preguntas que les fueron surgiendo, inquietudes que no sabían cómo plantear, y sin embargo tomaron la decisión de dejarlo fuera del texto, y no sé, unas docentes con su relato, o sea, los relatos eran totalmente lineales, secuenciales, como si no hubiera pasado nada con los estudiantes, ¿no? Totalmente descriptivos, pero una descripción que no introducía ni conflictos, ni preguntas, ni disrupciones. Y todos y todas sabemos lo que genera hablar de sexualidades, géneros y deseos en la escuela, ¿no? Y unas docentes contaban el conflicto que se le había generado con los padres y con las madres, y eso estaba totalmente fuera del texto, ¿no? Como decían, no nos parecía, claro, porque también aparece este ideal del éxito educativo, que el éxito es contar esa experiencia totalmente despojada de estos conflictos, ¿no? Y como que la experiencia hubiera funcionado. Digo, ¿y qué lugar tienen los fracasos? ¿Qué lugar tiene el conflicto mismo como motor de la creación de conocimiento, de los desaprendizajes, ¿no? Todo eso queda por fuera. Entonces, generó distintas afectaciones en los modos de escritura. Gente que modificó totalmente el texto, porque también había un cierto plazo para la entrega del texto, gente que modificó totalmente el texto y se llenó de destellos su escritura. Eso fue increíble. Y gente que incorporó algunas preguntas como docentes que se le generaron en el transcurso del transcurso de la experiencia, ¿no? Y que preguntas que les hacían tambalear, donde aparecían las dudas, donde aparecían otros cuestionamientos, y que eso enriqueció el texto en términos de esto, de mostrar una experiencia viva, que se mueve, ¿no? Y que se puede mover en distintas direcciones con todo, digamos, con toda la incomodidad que eso pueda generar. Muchas gracias, Val. Que aparezcan más destellos en la escritura educativa, por favor. Hay dos preguntas. Una es Lucas Platero. La has escrito, pero si quieres puedes también tomar la palabra, como prefieras. Vale, estoy pegando con la cámara y no consigo que me enfoque. Bueno, era una pregunta un poco retórica, ¿no? En el sentido que quizás tú tienes una respuesta que no sea retórica, y es ¿qué hacemos para sobrevivir, ¿no? Yo, en mi contexto, estoy viendo un control cada vez mayor de lo que hacemos y no hacemos en el aula, la persecución de la educación afectivo-sexual, como se llama en España, en lugar de educación sexual integral, sobre lo que hacemos en el aula, como digo, con el PIN parental y otras estrategias de los partidos de extrema derecha. ¿Cómo podemos sobrevivir en estos tiempos de persecución y seguir hablando de sexualidad en el aula? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer los profes y las profes? ¿O les profes? Tal vez no sé, como soy la persona menos indicada para responder esa pregunta, porque de algún modo yo no sobreviví a la escuela primaria. O sea, después de mi experiencia de 11 años en las instituciones públicas, estatales de Neuquén, donde daba clase, la violencia se fue haciendo cada vez más intensa,
Y se juntó también, en ese caso, con mi deseo de hacer otras cosas por fuera de la escuela, pero de algún modo significa un exilio de la escuela, ¿no? Lo que te podría decir es, o sea, yo escribo como una forma de sobrevivir también, como una ex maestra que sigue apasionada por pensar la educación. Creo en la escritura como formas de transformación vital que tienen obviamente otra temporalidad, pero sí que nos permite, a partir de estas especulaciones, crear como otros mundos. Me parece no quedar, y que una a través de la escritura genera como otras interlocuciones, ¿no? Entonces, esto de la escritura no es una actividad solitaria, sino es una actividad, una experiencia colectiva, y en esto, digamos, para los docentes que están actualmente en las instituciones educativas, como enfrentando esa avanzada de la derecha y del fascismo, no quedar soles, ¿no? O sea, no quedar solos y solas, como lograr ciertas articulaciones y también, no sé, se me ocurre, y compartir esas preguntas, ¿no? Compartir preguntas y sostener y también entender que hay momentos históricos en que sostener las preguntas ya es no sé, una gran forma de resistencia. No sé, se me ocurre como aproximar esas, no sé, pequeñas sensibilidades que una puede ir creando, pero desde lugares situados, ¿no? No sé, Lucas, si respondo de alguna manera, pero... Sí, es más una angustia que tengo, ¿no? Con este momento vital, y que como están aquí todas las amigas, Ingrid, estás tú, en fin, como que creo que es el foro, ¿no? Para pensar un poco cómo resistir, porque claro, la puerta para irte siempre te la señalan, ¿no? Y de alguna manera yo creo que mucha gente además hemos entrado en la institución educativa y no se nos esperaba, que esto tú lo cuentas muy bien en tu trabajo, Val, ¿no? Como que la escuela no está pensada para nuestros cuerpos, para nuestras vidas, para nuestros deseos. Muchas gracias, Lucas y Val. Tenemos una pregunta de Cory Silverberg. No sé si la quiere hacer él o mejor leo yo del propio chat, porque la ha puesto en inglés. Puedo intentar hacer una traducción simultánea. Nos dice que primero darte las gracias por el bonito y muy rica presentación. Tus preguntas son muy poderosas y tiene curiosidad por saber si las cosas deben ser lo mismo o diferentes entre Norteamérica y donde tú estás. Dice que en Norteamérica encuentra que los educadores están muy asustados de la energía sexual y el poder sexual, y esto es la razón por la que hacen sus currículums muy llanos y sin emociones. Él pregunta, ¿ves lo mismo desde donde tú estás? ¿Hay otras razones diferentes que pienses? Porque ¿crees que hay razones diferentes que hacen que el sexo sea tan simplificado y libre de conflictos en la educación? A ver, puedo hablar como desde la experiencia situada más en el sur, teniendo en cuenta esto de que mis experiencias institucionales, o sea, yo estoy por fuera de una institución, en todo caso entro y salgo de las instituciones a partir de los talleres de formación docente que hago, y es a partir de eso que tengo una interlocución con otros docentes, ¿no? Y en este sentido, sí, lo que aparece fuertemente es la persistencia y una intensificación del pánico sexual dentro de las escuelas, que esto lleva a una intocabilidad de los cuerpos.
Entonces, por un lado, hay como situaciones paradójicas en las cuales, las cuales estamos viviendo y con las cuales nos enfrentamos les docentes y a su vez docentes que están ejerciendo los cargos en las instituciones. Que por un lado, la incentivación, en el caso de Argentina, con una política pública en relación a ESI, que digo, ahí se abren otras discusiones, pero hay una decisión política y una habilitación jurídica para trabajar cuestiones de ESI dentro de las escuelas, pero a su vez las prácticas sociales que articulan el trabajo áulico están motorizadas por un fuerte pánico sexual. Entonces, los docentes cuentan que no tocan a sus estudiantes, entonces ahí qué cuerpos estamos construyendo, ¿no? Como por un lado tenemos los contenidos curriculares de la ESI hablando de los cuerpos, y por otro lado tenemos unas prácticas que nos generan una intocabilidad de esos cuerpos. Y ya sabemos que un cuerpo no se construye solo, se construye en el entre, ¿no? En esas relaciones. Entonces, nada, estamos viviendo como situaciones paradójicas y sí creo con una fuerte, acá también en Argentina, ¿no? Una fuerte avanzada de la derecha y de los grupos que se llama antiderechos, ¿no? Y que van ocupando cada vez mayor espacio público y mayor articulación política, ¿no? Y esto también va generando ciertos temores en los docentes, de quienes abordan la ESI en las escuelas. Entonces, tal vez no entendí la última parte de la cuestión de la simplificación del sexo, pero sí podemos decir que vivimos aquí en las escuelas sí esa situación paradójica de, por un lado, la estimulación de una política pública en relación a la ESI, y por otro lado, una fuerte intensificación del pánico sexual, ¿no? Entonces, nada, ahí yo creo que quedan respuestas situadas también, ¿no? Como respuestas situadas, contextuales, cuidadas, como que hay que sopesar como en cada institución. Hay instituciones que son mucho más permeables a trabajar estas temáticas y a la vez con una comunidad educativa que puede acompañar, y hay instituciones que son absolutamente impermeables y hostiles con estas temáticas, ¿no? Cori, te da las gracias. Make sense. Bruna tiene otra pregunta. No sé si, Bruna, quieres entrar. Te doy la palabra o simplemente quieres que lea tu pregunta en el chat, como tú me digas. Si quieres, te la leo y en todo caso, si no... Ah, muy bien, perfecto. Aquí tenemos a Bruna. Bueno, no, hola. Bueno, muchas gracias, Val, por esta presentación. Bueno, es que justo escuchándote me ha venido a la cabeza, recuperar un diálogo que teníamos esta mañana en una mesa que hemos compartido con Ingrid. Ingrid planteaba un poco, estos tiempos, ¿no?, institucionales. O sea, ahora has hablado de las relaciones de los cuerpos, pero ¿qué pasa con los tiempos y las obligaciones que muchas veces impiden esta relación necesaria para la ESI, ¿no? Gracias. En relación, sí, a mí la verdad que me apena no haber participado de otras mesas, de haber podido escuchar como otras exposiciones y experiencias. Y en relación a los tiempos, y sí, en general los ritmos institucionales imponen una temporalidad que en general, por lo menos en la escuela primaria, por la experiencia que he tenido, no habilita la reflexión en relación a los propios procesos pedagógicos, educativos e incluso institucionales, ¿no? Y nada, acá me parece que nos queda como esa imaginación de poder ir ahuecando esas temporalidades con otras propuestas. Incluso para mí pensar la pregunta, o sea,
hacer de la ESI un estado de pregunta ya supone otra temporalidad, que no es la urgencia de estar respondiendo sistemáticamente a todas las demandas, ¿no? Como también un pensamiento que hace de la pregunta un modo de esa artesanía, de el pensar las situaciones y el acontecimiento, también supone otra temporalidad del pensar, ¿no? Como no, de la ESI, del tramar la imaginación con temporalidades un poco que colapsan con esa urgencia y con esos ritmos institucionales que nada, que esto lo han trabajado, digamos, las teóricas y los teóricos queer en relación a las temporalidades queer, esa crononormatividad, ¿no? Como esos ritmos institucionales que se convierten en hechos somáticos. Entonces, cómo de algún modo podemos pensar prácticas que interfieran, digamos, esos ritmos que tienen unos ideales normalizadores y reguladores. Por eso a mí me interesa la pregunta, sostener esa pregunta que pareciera como una suspensión del tiempo, porque bueno, sí, la pregunta todo muy bien, pero tenemos que accionar. Pero bueno, sostener pedagógicamente una clase a partir de preguntas, nada, nos pone en otra temporalidad, ¿no? Y a la vez la escritura también supone otra temporalidad. Cuando le damos lugar justamente a esta dimensión sensible de la escritura y no pasa a ser como un formato totalmente lineal y descorporizado, también aparece otra temporalidad. ¿Qué pasa cuando el cuerpo aparece en la escritura, no? Y sí, aparece otra temporalidad. Muchísimas gracias, Val, me ha encantado esta última respuesta. No sé si alguien más tiene alguna cosita más. Aprovechamos que tenemos aquí con nosotros a Val Flores. Si no, de hecho, lo dejaríamos aquí porque creo que ya estamos a tiempo. Creo que la sesión acaba a las 5:45. Bruna, Estel, ¿es así? ¿Verdad que tenemos que ir cerrando? Sí, sí. Mil gracias, Val. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Val. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer y bueno, esperamos ahora la siguiente ponencia en un ratito, a las 6, no me equivoco, con Cori Silverberg, moderada por Lucas Platero. Pues un rato de descanso y hasta ahora. Muchísimas gracias, Val. Bueno, gracias a ustedes. Un placer veros.